Una de las características del desarrollo urbanístico de Bogotá tiene que ver con la informalidad. ¿Por qué los bogotanos han tenido que construir los barrios de esta manera? Veamos. El rápido, desordenado e inequitativo crecimiento de la ciudad durante los últimos años fue motivado por la masiva llegada de miles de familias presionadas por factores de orden económico, social, cultural y de las distintas violencias y desplazamiento que afectaron al país. Estos factores se acentuaron con la política de crecimiento económico enfocado en la ampliación del mercado y la dinamización de la industria a partir de la urbanización. La ciudad se ha vuelto atractiva, en muchos indicadores positivos que este gobierno ha profundizado. Hay unos problemas de violencia en otras partes y terminan aquí muchas de esta gente, muchos compatriotas de todos los lugares del país y buscan un espacio donde acomodarse. Y en ese sentido la ciudad, el 60-65% de la ciudad se sigue construyendo de manera informal. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Un alto número de población desplazada, familias que de hecho mi familia en algún momento fue, mi mamá es de Santander, mi papá es de Boyacá, vinieron a la ciudad y en esta misma condición se encuentran muchas de las familias de aproximadamente los 500.000 habitantes que tenemos en San Cristóbal, son familias que vienen del campo a buscar una nueva oportunidad, a buscar unos mejores ingresos. La migración hacia la ciudad estuvo marcada por diferentes oleadas a través de distintas épocas del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Esta creciente demanda de vivienda popular en la ciudad, combinado con esa ola de crecimiento de la ciudad a partir de procesos migratorios producto del desplazamiento y la violencia política, exacerbó mucho más el desarrollo de proyectos urbanos crecidos en la informalidad sin ningún tipo de criterio arquitectónico ni de planeación, provocando una ciudad desordenada, caótica como la que hoy tenemos o la que vivimos en la Bogotá de hoy. Este desbordado crecimiento de Bogotá estimuló la cultura de la informalidad en la construcción, una práctica basada en el desconocimiento y la violación de las normas. Casos como el que presentamos en el siguiente documento denuncia son el pan de cada día en nuestra ciudad. John, estamos en medio de una construcción en este momento. ¿Qué se necesita para hacer una construcción? ¿Esto lo hacen ustedes a gusto del dueño? ¿Hay un plano anterior? ¿Ustedes construyen, hacen un plano anterior o simplemente lo dibujan aquí ya cuando está terminada la plancha? No, pues cuando uno ya está terminada la plancha, uno no lleva la lógica y uno mismo es el que lo dibuja, pero mentalmente ya uno sabe cómo llevarlo. A propósito de la obra de ingenieros que ustedes llaman, ¿se necesita una licencia de construcción? Sí, pero como esto es un suicidio del Estado que le da a esta gente por acá, ellos no necesitan la licencia de construcción. Ellos pueden trabajar así libre, eso no es como en otros barrios, vamos donde yo vivo, como en Alfonso López. En ese costado así piden la licencia de construcción por obligación. Sea para un primero, un segundo piso, le toca. Pero acá en estos momentos no, acá no piden eso, por lo que como eso lo hace el gobierno. Yo he visto que ustedes están aquí, por ejemplo, diseñando el baño, ¿cierto? Aquí es donde queda el baño. ¿Por qué escogieron este sitio para poner el baño acá? Porque como aquí cae lo de la escalera, gira la escalera así, en abanico, entonces aquí viene a quedar lo que viene a ser la puerta. En este sitio de acá viene a quedar lo que es la ducha, entonces uno busca el espacio de cómo ella se sienta más cómoda, porque supuestamente la cocina, el baño queda al lado de ella, pero no bajaron allá. O sea, eso es, usted se lo va imaginando todo, y va construyéndolo a partir de su imaginación. Sí, señor. Entonces, si a ella no le gusta, muy sencillo, uno como maestro no le toca, listo, no hay problema, no lo puede quitar. Pero después de que ya tenga yo uno el muro ya los 2.50 de alto, ya si usted lo quita, usted pierde tiempo.
Las 20 localidades de Bogotá fueron impactadas de diferente forma por este desbordado mercado. Veamos cómo sigue creciendo la Bogotá de hoy. Bogotá y sus localidades hoy, luego de 5 décadas y 5 oleadas de procesos de crecimiento generados por violencia y conflicto armado en el país, se encuentra en una disyuntiva frente a lo que son las licencias de construcción y urbanismo que se dan hacia quienes tienen poder adquisitivo, tanto llegados voluntariamente o involuntariamente a la ciudad, como los procesos de urbanización a través de urbanizadores ilegales o urbanizadores piratas o tierreros, en los cuales se ubican en zonas de ladera en las montañas nororientales, surorientales y suroccidentales de Bogotá, y en zonas de invasión en lo que tiene que ver con humedales o zonas de rondas de río. Este tipo de procesos, cuando hay olas invernales, generan altos riesgos por deslizamiento o por inundación. La dinámica de este mercado inmobiliario llevó a los recién llegados a la capital, presionados por el afán de hacerse a un techo para resguardar sus familias, a ocupar zonas de alto riesgo en una ciudad amenazada constantemente debido a su ubicación en una zona de riesgo de sismo. El riesgo para la vida humana. Bogotá, estamos en los Andes, recordémoslo. Un movimiento telúrico puede echar abajo estas construcciones, que es arañándole a la tierra en zonas de alto riesgo, como le digo, y en cualquier momento se pueden venir abajo. La necesidad de una vivienda, de un territorio propio, ha llevado a miles de familias de Bogotá a los extramuros de la ciudad. Compiten con las canteras y con la zona urbana para construir su vivienda. En medio de la necesidad de miles de migrantes hacia Bogotá surgieron grandes mafias encargadas de comerciar ilegalmente pequeños lotes de terreno, promocionando también en algunos casos el método de la invasión, sin servicios, sin vías de acceso y lotes ubicados en zonas de alto riesgo por su cercanía a quebradas o terrenos con grandes posibilidades de deslizamiento. Los famosos tierreros, que no es una banda, esos son varios grupos delictivos. De hecho, la Fiscalía tiene un grupo destinado a investigar ese tipo de organizaciones, que cuentan lamentablemente con la complicidad y hacen parte de ello, eso es las investigaciones que estamos adelantando, hacen parte de ella funcionarios oficiales del distrito, del orden nacional. Hay investigaciones en algunas oficinas de instrumentos públicos, notarías, inspecciones de policía, etc. Esto es un delito, la venta de terrenos fuera de las normas urbanísticas. El tema es que, como les digo, como si la ciudad va agotando su suelo, se traslada a algo que nos aumenta el problema, que es a las zonas de riesgo o en las zonas de valor ambiental, declaradas como áreas protegidas. Esta actividad ilegal generó todo tipo de problemas, pero uno de los más importantes fue el desecamiento de cientos de hectáreas de humedales y la ocupación de zonas de ladera y montaña, acabando con la cobertura vegetal de manera irreemplazable, a la vez que se afectan las zonas de reserva forestal protectora de la ciudad. Una verdadera tragedia ambiental. Hace
Hace más de 20.000 años, la sabana de Bogotá era un gran lago, mas sufrió el quebrantamiento de uno de sus bordes y se desaguó por lo que hoy conocemos como el Salto del Tequendama. Se estima que a principios del siglo XX, el área ocupada por lagos y humedales en lo que hoy es Bogotá sumaban más de 50.000 hectáreas, de las cuales hoy solo quedan menos de 800. En algunos casos, los barrios se construyeron siguiendo las normas urbanísticas, pero en otros invadieron no solo las rondas de los humedales, sino que con base en rellenos ilegales, construyeron sobre el cuerpo de agua de estos ecosistemas. Miles de barrios de la ciudad carecen de zonas públicas para el encuentro de sus habitantes, no tienen espacios para la recreación y el deporte, zonas verdes y sus áreas comerciales fueron adaptadas en medio del desorden y la informalidad de las casas construidas sin la menor planeación, lo que podría desembocar en un estallido social a futuro. La informalidad, pues por supuesto, es diferente a los otros procesos de urbanización de la ciudad, se hace por ciclos. La gente primero compra su lotecito, le mete una primera pieza, construye una pieza con el baño, después la otra, la cocina y va subiendo. Por lo general dejan el primer piso para un local comercial que le signifique y le represente una entrada adicional. Parte de las obligaciones de los constructores formales debe enfocarse en generar espacio público. Sin embargo, y amparados en un sistema de cargas y beneficios, algunos de ellos hacen el quite a la norma. Las políticas de subsidios de construcción de vivienda es otro de los factores de debate y presenta serias dificultades para su aplicación dentro de un modelo formal de la construcción. En cuanto a que ese tema de subsidios es perverso, porque usted para hacerse acreedor al subsidio tiene que declararse en la inopia y en la pobreza absoluta un día. Y cuando le adjudican el subsidio, entonces al otro día tiene que demostrar ingresos para ser objeto de un préstamo en una entidad financiera. Y eso que los pobres en el país y en la ciudad son los que mejores índices de cumplimiento tienen con las entidades financieras. Los esfuerzos para organizar el territorio y superar la inequidad socioespacial en la ciudad se han profundizado en el nuevo MEPOT, modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, la modificación del POT permite avanzar hacia la construcción de una ciudad más equitativa, más ordenada y más incluyente socialmente, porque permite localizar de manera legal actividades productivas en la vivienda que son fundamentales para la economía de las familias de menores ingresos y también permite acceder ya de manera concreta a posibilidades de vivienda en las áreas centrales de la ciudad, también para las familias de bajos ingresos. Entonces, esta relación de acercar la vivienda al trabajo y al estudio, ya sea llevando zonas de trabajo a la periferia o ya sea trayendo áreas residenciales al centro de la ciudad, nos permite generar unas relaciones de mayor equilibrio en la ciudad. Eso disminuye costos de desplazamiento, tanto en tiempo como gastos de las familias en transporte y redunda obviamente en mejores condiciones de vida. Más de 36.000 expedientes de procesos por infracciones al régimen de construcción congestionan las oficinas de las 20 alcaldías locales, atiborradas por procesos urbanísticos derivados del abuso y desorden en obras a lo largo de los diferentes barrios de la ciudad. La informalidad nos está presentando casos de conflictos entre vecinos por la perturbación a la posesión, porque sin tener un permiso los habitantes de la localidad están construyendo y están ocasionando daños a los predios aledaños o predios vecinos. Entonces encontramos conflictos, encontramos más querellas, encontramos más procesos en la asesoría de obras.
por el conflicto entre vecinos por las construcciones realizadas por fuera de permisos o con permisos también se están ocasionando conflictos. Para precisar este tema es necesario hacer referencia al crecimiento de la ciudad. Tan solo entre 1990 a 2014 Bogotá duplicó su número de habitantes, pasando de un promedio de 4 millones a 8 millones. La expansión de la ciudad luego de los años 60, como sucedió con municipios otrora conocidos como los municipios de Usme, de Bosa, de Fontibón, de Engativá, de Suba y Usaquén, que producto de todo el proceso de conurbación donde todos estos municipios se incorporan a la ciudad, hace mucho más difícil y complejo esa maraña y esa trama de crecimiento urbano, haciendo que la ciudad sea cada vez más compleja, más desordenada y mucho más difícil y complejo el control urbanístico. Sin embargo, los infractores no solo se encuentran en los barrios informales, sino en la ciudad formal. En muchas oportunidades y amparándose en una licencia, construyen más allá de lo autorizado o se apropian indebidamente de espacio público. Teusaquillo es una localidad particular en el tema de construcción y urbanismo, porque es una localidad que ya está consolidada. No tenemos terrenos donde se van a hacer construcciones nuevas y donde entonces lo que se presenta es una situación donde los ciudadanos hacen modificaciones a sus viviendas. Y es precisamente aquí donde encontramos el mayor problema para poder encontrar la norma clara. Algunos ciudadanos arrancan creyendo que pueden hacer la construcción de su vivienda sin tener claro qué pueden hacer sin necesidad de licencia y qué no. Desafortunadamente, en los operativos que viene adelantando la Alcaldía Local de Usaquén, ha encontrado que los constructores están realizando obras y demoliciones sin licencia de construcción, están interviniendo andenes, espacio público sin contar con los permisos respectivos, no se están siguiendo las normas de seguridad industrial, lo cual atenta contra la integridad física, contra la vida de los obreros, no se está cumpliendo con los planes de manejo de tránsito. ¿Cómo denunciar? A continuación, un sencillo mapa de este procedimiento. Con el fin de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, la Subsecretaría de Asuntos Locales trabaja en la conformación del grupo IBC de cada localidad, quienes desarrollarán acciones de prevención y pedagogía, acciones de atención inmediata y acciones de monitoreo e inspección en obras y urbanismo. Actualmente así funciona el flujo de control de obras y urbanismo en la ciudad. Paso 1. Se realiza la presentación de la solicitud por la ciudadanía, órgano de control o denuncia por persona jurídica. La alcaldía local encargada realiza visitas e inspecciones de oficio en ejercicio de las funciones asignadas. Paso 2. Se programa visita y se da inicio al procedimiento. Paso 3. Las alcaldías locales reciben la solicitud, se hace proceso, seguimiento y control. Paso 4. La Secretaría de Gobierno se encarga del monitoreo del proceso, apoyo, seguimiento y control a las localidades. También establece indicadores de gestión y políticas de seguimiento al proceso. Quinto paso. Los propietarios que construyan sin cumplir las normas urbanísticas vigentes o sin contar con los permisos y licencias respectivos serán sometidos a multas u órdenes de demolición por parte de las oficinas asesoras de obras de las alcaldías locales. La Subsecretaría de Asuntos Locales se encuentra trabajando en la implementación de nuevas herramientas que agilizan los trámites y procedimientos. Las alcaldías locales avanzan en la descongestión de procesos y en la respuesta a las inquietudes de bogotanos y bogotanas. Estamos mirando la posibilidad de tener algunas universidades de nombre conocido con estudiantes de último semestre que puedan asesorar a las familias de la localidad Cuarta de San Cristóbal en el tema de cómo poder solicitar una licencia de construcción y generar ese trámite para que haya una formalidad en sus construcciones y tengan todas las condiciones que se necesita para construir. Por su parte, la Secretaría de Gobierno proyecta el esquema de la curaduría social. Aminorarle o abaratarle los costos administrativos a la ciudadanía y darle una ayuda en términos de arquitectura y ingeniería civil a estos ciudadanos. Ahí donde el Estado tiene que intervenir, que se nos olvidó y muchos dirán que es un discurso político. Claro que es un discurso político porque tiene que ver con el Estado, pero el Estado se sustrajo en los últimos 20 años en la ciudad de muchas de las actividades que tiene que hacer. La continua violación del régimen de la construcción por parte de la ciudadanía obliga al distrito a destinar mayor recurso físico, humano y técnico para afrontar este problema. También hace que la ciudad vaya perdiendo cada vez más espacio público, una ciudad que tiene
bastante mermado el espacio público. Se considera que hay un promedio de 3 metros cuadrados por habitante, cuando la norma internacional nos habla de 9 metros. Esto hace que haya menos espacio para la recreación, para la diversión, para el ocio creativo, para la interacción ciudadana y finalmente para la construcción de democracia. El desarrollo de la ciudad depende de la acción del gobierno, pero también de la participación ciudadana. En nosotros está el futuro de nuestra ciudad. Nos volveremos a ver aquí en las 20 localidades de Bogotá, en Ciudad Abierta.